¿Qué tal? Espero lo estén pasando muy bien. Vamos a continuar con los temas en biología celular, particularmente el análisis de la dinámica membrana celular. En este video veremos tres puntos principales que son la composición, estructura y función de las membranas biológicas en general, aunque nos enfocaremos más en la membrana celular o membrana plasmática, como también se le llama. Segundo punto que veremos son las clases de proteínas asociadas a la membrana y sus funciones. Y finalmente, tercero, en esta imagen tenemos una representación del modelo de mosaico fluido, que es el modelo que mejor explica el comportamiento y composición de las membranas biológicas. Entre otros elementos, observamos que contiene fosfolípidos representados aquí en azul, que son la base de las membranas. Dentro tenemos intercalado a ciertos intervalos moléculas de colesterol en amarillo, el cual es fundamental para la estabilidad de esta membrana, ya que va a proporcionar una consistencia ni muy rígida ni demasiado fluida, que eso lleve a que la célula colapse por el rompimiento de toda esta membrana. Observa también que se encuentran proteínas ancladas a la membrana, como esta proteína globular. Hay glicolípidos, hay también proteínas helicoidales que atraviesan completamente la membrana y tienen también dominios por dentro y por fuera. Oligosacáridos asociados a estas proteínas que van a servir como señalizadores, entre muchas otras funciones que estaremos platicando en este video. Entonces, veamos, los fosfolípidos son la unidad básica de toda membrana biológica, tanto decíamos de la membrana plasmática como de membranas de los organelos celulares, como el núcleo, las mitocondrias, el retículo endoplásmico, los cloroplastos, etc. Los fosfolípidos son moléculas que en un extremo son polares, representados por una cabeza. Realmente este grupo polar consiste en un grupo fosfato que está unido a una molécula de glicerol, como se ve también en el tema de los lípidos. Precisamente la contraparte, que es un par de colas no polares, o sea, sin carga eléctrica, está formado por dos cadenas de ácidos grasos, una de ellas es saturada, es decir, que tenemos puros enlaces sencillos, carbono-carbono, como se ve en química orgánica, y la otra cadena es monoinsaturada, ya que tiene un doble enlace. Estos ácidos grasos igual observa se unen al glicerol por grupos éster, como se ve igualmente en el tema de las grasas o lípidos. Así que cuando vemos cómo se disponen los fosfolípidos en el agua, claramente la cabeza, que es polar, puesto que tiene carga eléctrica, es afín con el agua, mientras que la parte de ácidos grasos, como bien sabemos por la química, no es soluble en agua y también recibe el nombre de la parte hidrofílica, la cabeza polar. ¿Por qué? Hidro es agua, fílico viene de filios, que es afinidad o gusto. Entonces, literalmente, esta parte le gusta el agua, mientras que las colas no polares o que no tienen carga no se pueden asociar con las moléculas de agua, que es un solvente polar, y por esta razón también se dice que esta parte es hidrofóbica. Analizamos que hidro es agua, fóbico viene de phobos, que es miedo, entonces literalmente quiere decir miedo al agua, o sea, repelente al agua. Observa que aquí nunca se va a asociar con el agua, al igual que no lo hace el aceite y el agua misma. Para la formación de la membrana biológica, lo más estable es una bicapa de fosfolípidos, o sea, una doble capa de fosfolípido. Observa que el agua, aquí representada en azul, siempre va a estar tanto fuera como dentro de la célula, y las cabezas van a encarar el agua, tanto por fuera como por dentro, y en el interior de esta bicapa tenemos las cadenas de ácidos grasos, que son hidrofóbicas, se esconden en el agua. Así entonces, este complejo daría la formación de la membrana celular, así como de algún otro organelo, como ya comentamos. Hay tanto agua dentro como agua fuera de la célula.
Las membranas biológicas son semipermeables, es decir, que tienen una permeabilidad selectiva. No cualquier sustancia puede entrar o puede salir de la célula. Veamos, por ejemplo, las moléculas polares, pero que son grandes y no tienen carga eléctrica, como la glucosa y los aminoácidos, no pueden atravesar la membrana. Esto es principalmente por su tamaño. Al ser moléculas muy grandes, es como querer pasar un tráiler a través de la puerta de tu casa, pues sencillamente no puede por el tamaño que tiene. Entonces, ¿cómo es que estos nutrientes o alguna sustancia tóxica puede trasladarse a través de la membrana? Bueno, hay conductos o transportadores que van a tener esa función, como lo veremos enseguida. Tampoco los iones, aunque son pequeños, como el cloruro, el sodio, el potasio, etc., la carga eléctrica que tienen estos iones impide que puedan atravesar esta membrana, porque recuerda que estas cadenas de ácidos grasos no tienen carga eléctrica y entonces no hay afinidad ni por cargas negativas ni positivas. Igualmente, los iones tienen transportadores específicos para su movimiento, ya sea hacia adentro o hacia afuera de la célula según sea necesario. ¿Qué moléculas sí pueden atravesar la membrana directamente? Aquí lo tenemos. Moléculas polares sin carga, pero pequeñas, no grandes, sino pequeñas, como el agua, la urea. Estas sustancias se pueden difundir muchas veces a través de estas compuertas que posee o pequeños espacios que hay en la membrana. Moléculas también no polares, pero igual, tienen que ser pequeñas, como el oxígeno o el dióxido de carbono. Estas moléculas difunden fácilmente de donde hay mayor cantidad a donde hay menor cantidad, según sea necesario para la célula. Este proceso de difusión aquí lo tenemos ilustrado a la derecha. Si nosotros colocamos una gota, un colorante, por ejemplo, aquí en una pecera, ¿qué pasa con el tiempo? Que las moléculas de colorante se van a ir extendiendo a través del espacio. Es decir, se van a mover de donde hay más moléculas de colorante a donde hay menos, hasta que con el tiempo, gradualmente, se forma una mezcla uniforme u homogénea, donde en todas partes que analicemos hay la misma concentración de moléculas de colorante. Bueno, pues en eso consiste el proceso de difusión, que será importante en el transporte de este tipo de sustancias. Ahora veamos el modelo del mosaico fluido más a fondo. Fue propuesto por Singer y Nicholson en el año de 1972 y es el modelo, como decíamos al inicio, que mejor explica el comportamiento y estructura de las membranas. También qué proteínas están asociadas. Entonces tenemos aquí nuestra doble capa de fosfolípidos, como ya lo vimos. En la parte de abajo se representa el citosol, que es el interior de la célula, y en la parte de arriba está representado entonces el exterior de la célula. Hay proteínas integrales de membrana, es decir, que están incrustadas completamente en la membrana, como vemos en este esquema. Atraviesan totalmente y tienen dominios también que dan hacia afuera o hacia el interior. Por ejemplo, aquí tenemos oligosacáridos, glicoproteínas y glicolípidos que cumplen con diferentes funciones, principalmente de señalización o de comunicación de una célula con otra. Tenemos proteínas también periféricas que, como su nombre lo dice, van a estar en la periferia de la membrana y van a tener también funciones correspondientes, principalmente funciones que les llaman transducción de señales. ¿Qué quiere decir esto? Que van a comunicar señales que vienen del exterior de la célula y van a tener un efecto en el interior, ya sea aumentando la síntesis de proteínas, aumentando el metabolismo, iniciando la proliferación o reproducción celular, entre otras muchas funciones según el tipo de célula. Nuevamente, pues vemos aquí que nos señalan las cabezas son hidrofílicas y las cadenas de ácidos grasos, pues son hidrofóbicas.
Vamos a ver qué tipos de proteínas están ancladas en la membrana y qué funciones van cumpliendo. Comencemos con las proteínas de transporte. Como ya comentábamos, hay moléculas que no pueden atravesar la membrana celular directamente, entonces, ¿cómo es que pueden ingresar o salir de la célula según sea necesario? A través de proteínas que van a formar pequeños poros, y esas proteínas son específicas para cada sustancia que se transporta. Por ejemplo, esta proteína podría permitir el transporte de la glucosa del exterior al interior de la célula, ya que la glucosa pues es un combustible y va a proporcionar energía en forma de ATP a la célula. Pueden salir sustancias que pueden ser sobre todo sustancias de desecho o toxinas como la urea, entonces tienen que salir de la membrana para que no se acumule en el interior. Tenemos un segundo grupo de proteínas que son de anclaje y conexión. Estas proteínas van a reforzar aún más la estabilidad de la membrana para que ésta no se desintegre y la célula pueda seguir viviendo. Muchas de estas proteínas, como las integrinas, las adhesinas, van a permitir que la célula que tenemos aquí se conecte con otra célula vecina y así formen tejidos, como lo pueden ser células en la piel, el cartílago, tejido conectivo, células hepáticas, en fin, muchas células que van a estarse asociando y forman tejidos. Las proteínas de anclaje y conexión aquí son fundamentales. De lo contrario, no podría haber esa asociación. Otro grupo de proteínas ancladas a la membrana son las llamadas proteínas receptores, que como su nombre lo dice, van a encargarse de recibir la señal de alguna molécula, alguna sustancia, y luego van a provocar un efecto en el interior de la célula. Por ejemplo, tenemos receptores para hormonas que van a mandar una señal que podría ser activación del metabolismo o disminución igualmente de este. Pueden ser señales de factores de crecimiento que van a indicar a la célula que se reproduzca con mayor velocidad, que realice el proceso de división celular. Incluso muchos de los fármacos funcionan de esta forma. Los fármacos que están contenidos en los medicamentos van a llegar a algún receptor específico y van a entonces a inducir un efecto específico también en esa célula, que es la célula blanco, donde actúa el fármaco. Otras proteínas van a ser enzimas, que como ya sabemos previamente en el tema de enzimas, pues se encargan de transformar alguna sustancia X en otra sustancia y así realizan y catalizan una reacción química específica a nivel de la membrana. Muchas de estas enzimas permiten ya sea sintetizar moléculas, por ejemplo, la que está en la cadena respiratoria, la sintetasa de ATP, sintetiza o fabrica ATP a partir de ADP y fosfato, y así entonces vamos a tener una generación de muchas moléculas de ATP para que la célula tenga energía. Y así como este ejemplo, hay muchas enzimas que están ancladas a la membrana. Clases de transporte de solutos. Bueno, los solutos se dividen en dos transportes principalmente, el transporte activo y el transporte pasivo. El transporte activo requiere de energía, por eso se llama activo, para transportar una sustancia o un soluto en contra de un gradiente electroquímico. Bien, ¿cómo es esto el gradiente? Sencillamente vamos a tener de un lado de la membrana, por ejemplo aquí dice, en la parte de arriba es el espacio extracelular, o sea, fuera de la célula, mientras que la parte inferior representa el citoplasma o dentro de la célula. Hay más moléculas en este ejemplo afuera que dentro de la célula. Entonces, mover una sustancia de donde hay menos a donde hay más moléculas requiere energía. En contra, se dice en contra del gradiente electroquímico o del gradiente de concentración. Te pongo un ejemplo para que sea más entendible. Supongamos que estamos en un transporte como un autobús o en un vagón del metro y entonces está lleno. Hay muchas personas aquí
¿qué es más fácil? ¿Que salgan las personas o que entren más? Evidentemente es más fácil salir de donde hay menos personas de donde hay más personas, perdón, a donde hay menos personas. Lo mismo pasa con las partículas. Las partículas, como vimos en la difusión, por naturaleza se van a difundir de donde hay más a donde hay menos. Así que se dice entonces que van a favor del gradiente de concentración o de un gradiente electroquímico si estas partículas tienen carga eléctrica, como lo son los iones, sodio, potasio, calcio, cloro. Entonces, moverse de donde hay menos a donde hay más partículas requiere energía. La energía principalmente del ATP, como se ve en metabolismo. Entonces, esta energía proporcionada para el transporte de un lado al otro en contra del gradiente de concentración es el transporte activo. Por el contrario, el transporte pasivo va a ser el movimiento de solutos a favor de su gradiente de concentración. Y aquí tenemos diferentes transportes pasivos. La difusión simple, que es el que una sustancia puede atravesar directamente la membrana. No necesita ningún transportador. Cuando sí necesita, entonces puede ser mediado por un canal o mediado por un transportador. El canal simplemente permite como un poro que pase donde hay más a donde hay menos moléculas. Y el transportador, la diferencia que tiene es que va a seleccionar si esta sustancia entra o no entra. Observa cómo aquí está cerrado. Si hay un exceso de esta sustancia en el interior, pues ese poro no se abre. Si hay falta de esta sustancia, entonces el poro se abre y permite que ingrese. Estos dos procesos se llaman difusión facilitada cuando utilizan un poro, un canal o un transportador que va a determinar si pasa o no pasa según las necesidades de la célula. Los tipos de transporte a través de la membrana, ahora por estas proteínas acarreadoras, que son las que vimos en la diapositiva anterior. Este tipo de proteínas ancladas en la membrana transportadoras, bueno, pues tienen diferentes funciones. Observa aquí que el soluto se va a añadir, o la sustancia que se va a transportar, tiene sitios de unión, y una vez que ocupa estos sitios de unión, la proteína cambia de forma, de conformación, y permite la liberación de estas sustancias al interior de las células. Esta es una proteína transportadora o acarreadora. Y tenemos tres tipos de transporte por parte de estas proteínas. Aquí está un soluto que se va a transportar, por ejemplo, al interior de la célula. Tenemos transporte llamado uniporte. Es uniporte porque solo una única molécula se transporta al interior por este mecanismo. El otro tipo de transporte que pueden ejercer estas acarreadoras es el sin porte. ¿En qué consiste? Se necesitan dos solutos por lo menos que ocupen estos sitios de unión y entonces, una vez que estos dos solutos ocupan su sitio de unión en la proteína, cambia de forma y permite que ingresen. Aquí, por ejemplo, la glucosa para transportarse al interior de la sangre a través del intestino delgado de estas células necesita de sodio. Entonces, si no hay sodio, no se transporta la glucosa. Es un sinporte. Y el antiporte, una sustancia entra, pero otra tiene que salir. Por eso se llama antiporte, porque van en sentido contrario uno con el otro. Veamos el ejemplo muy común de la bomba sodio y potasio, la cual permite la salida del exceso de sodio y el ingreso de potasio. El sodio es un catión, el principal catión extracelular, tiene que estar en mayor concentración fuera de la célula y el principal catión intracelular es el potasio. Debe haber siempre mayor concentración de potasio en las células, así que esta bomba es fundamental para el funcionamiento de toda célula. Por ejemplo, en el sistema nervioso, las neuronas constantemente están mandando impulsos eléctricos a través de un intercambio de sodio y potasio principalmente, y para regenerar las concentraciones y estas células, estas neuronas puedan volver a mandar una señal eléctrica,
necesitan también de este mecanismo de la bomba sodio-potasio. La proteína de transporte ingresa al sodio, que una vez estando en el sitio de unión, va a requerir energía en forma de ATP, entonces identificamos que es un transporte tipo activo. La hidrólisis del ATP, o sea, el rompimiento del ATP en ADP y fosfato, libera energía y permite que la proteína cambie conformación liberando el sodio. A la vez, entonces el potasio que estaba afuera puede reconocer el sitio de unión en este transportador, cambia de conformación la proteína y libera el potasio al interior. Básicamente es así como funciona la bomba de sodio-potasio, que, repito, es fundamental para la generación de energía y la propagación de impulsos eléctricos en las neuronas del sistema nervioso. Finalmente abordaremos los procesos entonces de endocitosis y exocitosis. La endocitosis tiene el prefijo endo, esto sería dentro de la célula o al interior de la célula, y exo, que es fuera, ¿no? Hacia el exterior de la célula. Una sustancia determinada, puede ser incluso alguna célula completa, va a ser adherida a la membrana plasmática, la cual, como vemos, cambia de forma y va a interiorizar a este complejo, formando una vesícula. Esta vesícula, entonces, según el tipo de endocitosis que se esté llevando a cabo, va a tener diferentes funciones, como lo vamos a ver en la última diapositiva. En el proceso de exocitosis, la vesícula se llama vesícula secretora porque va a ser secretada al exterior. Aquí puede haber diferentes contenidos, ya sea hormonas, sustancias de desecho o alguna otra sustancia que tenga que ser expulsada o sacada de la célula. Entonces vemos que la vesícula secretora se va fusionando con la membrana plasmática y va a formar parte de esta membrana, y con eso a la vez pues ya libera su contenido. De esta manera, entre endocitosis y exocitosis, se dice que la membrana plasmática o celular se mantiene constante. La misma cantidad de membrana que aquí se interiorizó, después se va a estar reincorporando a la membrana plasmática y así se mantiene con una cantidad básicamente constante. Entonces decíamos de los procesos de endocitosis. Tenemos tres: fagocitosis, pinocitosis y la mediada por receptores. La fagocitosis es la que lleva a cabo mucho las células del sistema inmunológico para engullir partículas sólidas como microorganismos o sustancias tóxicas, como pueden ser péptidos o alguna otra biomolécula que sea tóxica para el organismo. Entonces va a la célula inmune, va a extender pseudópodos, que son estas proyecciones de la membrana plasmática, por ejemplo, en un neutrófilo, en un macrófago, en un linfocito, y entonces lo va a encerrar y va a formar, aquí no se llama vesícula, sino este complejo se llama endosoma, el cual va a permitir la destrucción de este microorganismo patógeno para su posterior procesamiento por todo el sistema inmunológico. En la pinocitosis va a haber un fluido extracelular, un líquido que está fuera de la célula. Observa que aquí no se extienden pseudópodos, sino que más bien estas proyecciones son al interior, no hacia afuera. Esto se dice entonces que es una invaginación de la membrana celular. Va a interiorizar entonces este líquido y finalmente encierra una vesícula. Esta vesícula entonces, bueno, tendrá diferentes funciones según sea esta sustancia que está aquí, pero en eso consiste la pinocitosis. En un fluido o en un líquido extracelular que va a ser interiorizado. Y la mediada por receptores, aquí vemos el receptor representado en verde, va a reconocer sustancias específicas del entorno de la célula, van a unirse estas sustancias a los receptores específicos, se formará entonces una depresión que está recubierta por proteínas, aquí en color rojo, y esta vesícula que encierra a la sustancia que reconoce va a estar marcada por estas proteínas, y entonces la célula va a tener alguna señal específica con la cual procese esta vesícula
ya sea para activar nuevamente mecanismos que están mediados por hormonas, por fármacos, por factores de crecimiento, incluso toxinas, entre otras más. Entonces, con esto concluimos la exposición de la dinámica membrana. Como ves, la membrana es mucho más allá de una simple línea, como se ve a veces en los dibujos de la célula. Es algo que se está constantemente cambiando, está interactuando con su entorno, permite la comunicación en el exterior con el interior, entre otras cosas, como vimos en este video. Les agradezco mucho su atención. Cualquier duda o comentario, con gusto la respondo en la caja de comentarios y nos vemos para un próximo video.